repaso, derivada de funciones compuestas. Quiero hacer dos ejemplos. Uno, donde la función compuesta no sea R1, es decir, que sea más de R1, y el otro ejemplo que sea R1, como en el práctico, el ejercicio 8. Entonces, bueno, pongamos ejercicio 1, va a ser esta, dadas, que este ejemplo creo que es el que teníamos, dada la función f vectorial que va de R2 a R2, tal que f de x es igual a 5x más y x. Creo que este es el que yo les di, pero solamente hicimos la generalización. Y g, que va de R2 a R3, tal que g de u es igual a 2u más 3b, b cuadrado, 4u. 4u. Bien. Y les dicen, sea h vectorial, ¿sí? La función f compuesta con g. Recuerden lo que yo siempre digo, esto se escribe así, se lee así, se piensa así, porque no voy a decir f compuesta con g, estoy escribiendo una cosa y pensando otra, ¿sí? Bien. Bueno, entonces es f compuesta con g. Calcular, y eso es h. Dado eso, me piden calcular la derivada de h respecto de x, la derivada segunda de h respecto de x primero, y también voy para allá, respecto de y después, porque acuérdense que las derivadas cruzadas no necesariamente son iguales. Y la derivada segunda de h respecto de x dos veces. Bien. Componiendo las funciones, que es lo que les cuesta. Si bien generalmente no se les va a decir componiendo las funciones, pero ustedes necesitan hacer la composición para la generalización. Para la generalización necesitan la composición. Usando la regla de la cadena, y 3i, usando la generalización. Con la generalización, acuérdense que obtienen derivadas primeras nomás, ¿no? Las derivadas segundas tienen que sacarla con la regla. Ya lo dijimos, usando la generalización de la regla. De la cadena. Bien. Bueno, eso tenemos que hacer. Entonces vamos al primer punto, componiendo las funciones. Bueno, componiendo las funciones. A nosotros nos dijeron que h es, ¿qué era? F compuesta con g. Bien, esto es lo mismo que decir g aplica f, ¿sí? G de f. La profesora Silvana Did creo que usa esta y esta son iguales. Cualquiera de las dos usen, está bien. Bien, ¿cómo armo el esquema? Me preguntaban en consulta el lunes, bueno, ¿cómo sé yo cómo armo el esquema? Si es f compuesta con g, primero voy a poner f, vamos haciendo la regla mnemotécnica, ¿sí? Y después voy a poner g, porque es f compuesta con g. Primero es f, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las variables de f? F va de R2 a R2. Tengo dos variables que son x y, y tengo dos componentes. ¿Cuáles son las componentes? 5x más y, x.
voy de R2, tengo dos variables, a R2, tengo dos componentes. Ahora vamos a G. ¿Cómo va G? G va de R2. ¿Cuáles son las variables? U y B. Pero acá coincide, entonces esto es U y B. Por lo tanto, ahí ya tengo un dato que esto es U y que esto es B. Ustedes apréndanse la forma de armar el esquema para cualquiera de estos sales. ¿Entienden? Apréndanle cómo se arma el esquema. Bien, entonces G tiene dos variables que son U y B. ¿Y cuántas componentes tiene G? 3. ¿Y cómo le voy a llamar? Si me dijeron que la compuesta es H, voy a llamar H1, H2, H3. O si me dicen Z, llamaré Z1, Z2, Z3, el nombre que me han dado. Y si no me han dado un nombre, le ponen ustedes. ¿Está bien? Y esto es R3. Tiene que coincidir, recuerden que tiene que coincidir la imagen de F con el dominio de G para poder componer. La ventaja de ahora es que nosotros les damos funciones que sí se pueden componer. Bueno, para el año voy a poner un ejercicio que diga se puede componer y ustedes hagan esto. Y cuando se pueda componer, recién deriven. Por ahora le damos que sí se puede componer. Bien. O sea, como regla mnemotécnica, ustedes pueden decir, el dominio de esta tiene que coincidir con la imagen de esta. Si bien esto es para allá, F compuesta con G, pero el dominio de esta tiene que coincidir con la imagen de esta. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, yo voy a ir de aquí hasta acá con la función compuesta F compuesta con G. Y mi función compuesta va a ir de R2, tengo dos variables y tengo tres componentes. Bien. Y acá, ¿quién era H1, H2, H3? Lo escribamos. H1 es 2U más 3B, B cuadrado, 4U. O sea que en el enunciado del problema, yo acá pongo H1, aquí pongo H2 y aquí pongo H3. Bueno, eso es lo que estaban haciendo. Creo que lo hacían. Bien. Entonces, ustedes van a componer. Entonces compongamos. Bueno, ya después de que hicimos el esquemita, haciendo este esquema ustedes tienen todo. Apréndanlo a hacer al esquema. Bien, compongamos. Entonces componemos. Componemos y tenemos que H es la función F compuesta con G. Aparte yo les había dicho que la composición no era conmutativa, ¿no? Capaz que si conmuto no puedo. Bien, y esto es lo mismo que G de F. Entonces esto va a ser igual a G. Pero ¿quién es F? F es 5X más I, X. ¿Sí? Y ahora compongo. ¿Quién es G? G, bueno, ya estoy muy lejos, lo tengo acá. G es 2U más 3B. ¿Sí? O sea, 2. Pero ¿quién es U? U es esto. 5X, eso sí saben hacer. 2U más 3B, pero B es este, más 3X, punto y coma. Ahora viene, ¿dónde está? Ahora viene B cuadrado. B cuadrado sería X cuadrado. Y ahora viene 4U. 4U. ¿Y U cuál es? U es 5X más I. 5X más I. Ahí ya está compuesta. Entonces, por lo tanto, mi función compuesta H va a ser, bueno, hagamos un poquito de cuentas, 2 por 5, 10 más 3, 13X, 13X más
2y, voy controlando, x cuadrado, 20x más 4y. Sí, 20x más 4y. Ahí compuse. Y ahora hago la derivada de h respecto de x, me pedían. Pero yo tengo 3 componentes. La derivada va a tener 3 componentes. La derivada de h1 respecto de x, la derivada de h2 respecto de x, la derivada de h3 respecto de x. Y eso va a ser 13, 2x, 20. 13, 2x, 20. En el punto, la derivada de h respecto de x, en el punto, ¿qué punto? Creo que ni les di el punto. No, no les di. Aquí, en 1, 0. Ahí, en la consigna, no les puse. En 1, 0. Entonces, en el punto 1, 0, esto va a ser 13, 2, 20. La derivada segunda de h respecto de x y respecto de y va a ser 13, 0, 20. ¿Sí? Porque la derivada de 2x respecto de y es 0. Y en el punto va a ser lo mismo. Bueno, está completo el ejercicio. Lo que quiero es que vamos, regla de la cadena. Bueno, de ahí siguen ustedes, está en la fotocopia, eso ya es fácil. Vamos a regla de la cadena. No tengo que borrar esto. Borremos acá. Bueno, regla de la cadena, les explico un poquito. Sería 2i. ¿Cuántos árboles tienen que hacer? Hago los árboles nomás. Regla de la cadena. Bien. A ver. Claro, 0, sí, chicos. 0. Claro, pues la derivada de 13 es 0. Ahí está. Bueno, ¿está? Perfecto. Eso me pasa porque ya estoy pensando rápido en lo que viene. Perfecto, chicos. 0, 0, 0. Muy bien. Hagamos los 3 árboles. El árbol de H1. Este árbol vamos a hacer. H1 depende de quién? De U y de B. U de quién depende? De X y de Y. U depende de X y de Y. ¿Y B de quién depende? De X. Ahí está mi árbol de H1. ¿Sí? Ahora hagamos el árbol de H2. Separadito los árboles. El árbol de H2. ¿H2 de quién depende? De B. ¿Y B de quién depende? De X. ¿Sí? ¿Vos hiciste un solo árbol? No, separados. Vamos a hacer separados. Bien, y ahora hagamos el árbol de H3. ¿H3 de quién depende? De U. ¿Y U de quién depende? De X y de Y. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Yo no quiero borrar esto. Yo no quiero borrar esto. Voy a escribirlo chiquitito acá. ¿Sí? Ahí, porque vamos a necesitar. Escribo acá. La derivada de h respecto de x, ¿qué va a ser? La derivada de h1 respecto de x, la derivada de h2 respecto de x y la derivada de h3 respecto de x. Cada una de estas derivadas ustedes siguen el árbol. Simple, ¿sí? Hagamos un poquito. h1 respecto de x, ¿cómo va a ser? h1u por u de x más h1b por b de x. Listo. Ya está, la primera componente. Ahora derivemos h2 respecto de x. ¿Cómo va a ser? h2 de b por b de x. Listo. Punto y coma. Profe, ¿no importa la notación? No importa la notación. Acuérdense que cambiamos, no según nos convenga, usamos esta. Bueno, porque es total. Bx. No. Cuando nosotros usamos esta notación, este tipo, no se aclara si es total o parcial. Pero nosotros ya lo sabemos, pues ya tenemos los árboles, no hace falta acá. No. Ahí nomás está bien.
Y el árbol de H, la derivada de la última, ¿cómo va a ser? H3U por U de X. Bueno, ustedes reemplazan, hacen la derivada segunda, eso sí saben hacer. Y aparte está en el apunte. Vamos usando la generalización, que es lo que me interesa. Bueno, entonces, el tercer punto es usando la generalización. Bueno, lo pongo con azul nomás. Usando la generalización de la regla de la cadena. Y ahí usamos el esquemita, ¿sí? Bien. La matriz jacobiano de F compuesta con G en el punto X sub 0. ¿Por qué X sub 0? Porque yo llego a XY, por lo tanto tiene que ser en el punto X sub 0 y 0. Va a ser igual. ¿Se acuerdan la propiedad que dice la matriz jacobiano de la función compuesta es igual a la matriz jacobiano de esta por la matriz jacobiano de esta? Entonces sería la matriz jacobiano de G en el punto. Bueno, le llamamos V, ¿no? Entonces pongamos U0 acá. En el punto U0, ¿sí? Por la matriz jacobiano de F en el punto X sub 0. Bien. Entonces, escribamos esta matriz. Doble paréntesis, porque es matriz. ¿Cuáles son? ¿Qué voy a poner en el numerador? H1, H2, H3. Porque yo voy a ir de aquí hasta aquí. Entonces, H1, H2, H3 respecto de XY. Y esto va a ser, esa es esta. Ahora esta, la matriz jacobiano de H1, H2, H3 respecto de quién. Estoy acá, de acá para acá, de V. Respecto de V. Por esta, doble paréntesis, la matriz jacobiano de V respecto de XY. O sea que aquí, en el primer miembro, yo voy de acá con la compuesta hasta allá. Y en el segundo miembro voy de acá a acá, de acá a acá. ¿Está? Bien. Le pongamos las dimensiones. Esta matriz es de 3 filas por 2 columnas. Esta matriz es de 3 filas por 2 columnas. Esta es de 2 filas por 2 columnas. Observen, cuando yo multiplique, la matriz va a ser de 3 por 2. Coincide, 3 por 2. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser esta matriz? Esta matriz va a ser H1X, H1Y. H2X, H2Y, H3X, H3Y. Tengo 3 filas, 2 columnas, 3 por 2. Todo tiene que coincidir. Ahora acá, de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. H1U, H1B, H2U, H2B, H3U, H3B. Tengo 3 filas, 2 columnas. Por, ahora, U de X, U de Y, B de X, B de Y. Bueno, les indico nomás porque quiero hacer el otro ejemplo. Está en el apunte, de todas maneras, está en la fotocopiadora. Ustedes, chicos, ¿qué van a hacer acá? Van a calcular, a ver, anoten, porque quiero que lo hagan así. Calculan las derivadas. Pongo, calculamos las derivadas. Multiplicamos, ¿por qué les digo esto? Las derivadas. Multiplicamos las matrices y después comparamos, chicos, comparamos las matrices. No es caprichoso esto. Está bien, sí se puede sacar de antes, pero nosotros queremos que comparen porque les enseñamos la generalización y la regla por otro lado.
Entonces comparan las matrices. Bueno, acá está en el apunte, van a ver que yo multiplico y después comparo. Recuerden que con la generalización ustedes van a obtener, comparando la derivada respecto de x, y también van a obtener la derivada respecto de y, aunque no me pidan, pero la tengo, me da. Y la derivada segunda se hace con regla de la cadena, ya no se hace con esto. Bien. Ahora vamos a un ejemplito del 8, del TP3, el 8, que van mucho a consulta. ¿Cuál es el error frecuente acá? ¿Cuál es el error frecuente? El error frecuente es que h es un vector. Por lo tanto, su derivada tiene que ser un vector. Entonces yo tengo acá un vector. ¿Cuál es el error frecuente? ¿Qué creen ustedes que será el error frecuente? Que en vez de poner punto y coma, le ponen más. Y resulta ser un escalar. ¿Y cómo va a ser un escalar si yo llego a R3? Entonces el error frecuente que ustedes cometen es, no sé por qué motivo, acá le ponen un más y me queda un escalar. Y no me queda un vector. Si yo estoy derivando un vector, mi función compuesta es un vector. El h es un vector. ¿Está claro? Bien, ahora hagamos una que va a R1 y dejamos ya. Hagamos el esquemita nomás de la... porque está en el apunte. Bueno. Entonces este es el ejercicio 8 del TP3, pero no me acuerdo si era el A, el B o el C. Uno de esos es. No me acuerdo cuál es. Este, C a Z. Si alguien tiene la guía, me dicta si es el A, el B. Me parece que es el B. Diferenciable en el A. El A es, bueno, ejercicio 8A. Ahí está, del TP3. Bueno, con f de x igual a 2, no, f de x nomás, f de x igual a 2, f de y igual a menos 2, f de x, bueno, todos son en el punto, ¿no? Igual a 0, si tienen ahí la guía. Bueno, y después tienen g. No se vayan, chicos, primero no se vayan por respeto y segundo porque estoy aclarando cosas que han ido a consulta el lunes. Todos me han preguntado lo mismo. Así que por respeto no se vayan. Faltan todavía 15 minutos, ¿sí? Bueno, porque si yo quisiera dejo la clase y no hago lo que yo veo que están fallando. Pues si yo veo que están fallando acá, más vale que explico. Así que no se me va nadie. Si no, no explico. U más B, V y esto es... X. Bueno, hagamos el esquemita porque falta el tiempo, les quiero mostrar el esquema. Nos piden que calcule la derivada de g compuesta con f y no sé si observaron que esta f no tiene rayita, es una función escalar, por lo tanto voy a terminar en R1. Eso es un dato que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Respecto de u. Y después les piden la derivada segunda de g compuesta con f respecto de u primero y respecto de b en 1. Bueno, no vamos a hacer todo. Yo lo que quiero hacer es el esquema, que es donde ustedes fallan, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a poner que h es g compuesta con f. O sea, que esto es lo mismo, f de g. Ahí. ¿Cómo hacemos el esquema? ¿Quién está primero? G. Ahí. ¿Quién viene después? Por acá más o menos pongo H. Bien. ¿Cómo va G? G, fíjense, tiene dos variables y tiene dos componentes. O sea que G va de R2, cuyas variables son U y B, el R2 va más arriba. Las variables son U y B, estoy partiendo de R2 y la imagen también es R2. La imagen va arribita el R2. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo U más B y acá tengo
U por B. Bueno, ya me dan de dato que es el XY. Si no me lo dieran que es el XY, bueno, F, ¿cuántas variables tiene? 2. Entonces esto sería mi XY. Va de R2 a ¿cuánto? A R1, porque tengo Z. O sea que aquí voy a R1. Y le llamé H. Entonces yo voy a ir con la función compuesta así. ¿Ven? Sería G compuesta con H. Bien. Si querés le pongamos F, sí, no hay problema, para que no se repita H y H, sí. ¿A dónde? Ah, ya. Acá. Perfecto, chicos, perfecto. Ahí está, ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, yo quiero armar las matrices de esto y lo dejamos ahí, ¿sí? Después, total, el ejemplo está. Hagamos la generalización. Ustedes observen que las tres funciones o los tres incisos del ejercicio 8 van a R1. No sé si se dieron cuenta de eso. El A, el B y el C van a R1. En cambio, el que les di primero, llegábamos a R3, ¿no? Digamos H1, H2, H3. Bueno, esto sería la matriz jacobiano de G compuesta con F en el punto U0, B0 va a ser igual a la matriz jacobiano de F en el punto X0 y 0 por la matriz jacobiano de G en U0, B0. Eso sería la matriz jacobiano de H respecto de V. Porque yo de aquí me voy a ir para allá. Y esto va a ser igual, doble paréntesis, a la matriz jacobiano de H respecto de XY por la matriz jacobiano de XY respecto de V. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo voy de acá a acá y de acá para allá. Veamos las dimensiones y dejamos. Esto es una fila por 2 columnas. Esto es una fila por 2 columnas y esto es 2 por 2. Cuando yo multiplique, mi matriz va a ser de 1 por 2. Y la derivada me va a dar un escalar. ¿Sí? Me va a dar un escalar. ¿Por qué? Porque mi última función, esta, está en R1. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, dejemos acá. Sí. Ah, sí, escribí cualquier cosa. A ver, borremos. Ahí está. Sí. Es que como se empiezan ahí está. Es G, esto, ¿no? ¿Corrigieron? Sí. Bueno, listo, chicos. Nos vemos el martes, el jueves feriado.